Y, ante todo, pues como vamos a hablar qué ha sucedido en nuestra provincia en el siglo XIX con esa fiebre minera, pues vamos a partir diciendo que hasta el siglo XIX la única fuente de energía que tenía la humanidad era fundamentalmente, digamos, la madera, auxiliada tal vez con esclavos, personas, animales, los vientos para los molinos de viento, los molinos de agua, pero esencialmente se centraba en la madera. Con lo cual, como veréis en el transcurso de la conferencia, se producían una serie de colapsos desde el momento que se terminaba la arboleda. Es más, se piensa, y hay tratadistas que dicen que la caída del Imperio Romano fue debida precisamente porque se agotó las fuentes de energía una vez que se acababan con las arboledas. Ya en la época, sobre los años 70, hay una publicación de la UNESCO llamada Aprender a ser, y nos viene a decir, principalmente a los docentes, que lo que hemos recibido como educación no es válido y trasladable para los que vienen detrás. Ha habido tantos cambios que no se puede ya trasladar como ha sido, digamos, históricamente posible. Ahora hay que adaptarse a las nuevas necesidades. Es probable que no haya que tener tanta memoria, dado que consultamos de inmediato en los distintos sistemas que tenemos y que nos facilita la tecnología. Por este motivo, cuando aparece el cobre, que es uno de los motivos que nos va a traer aquí en la minería, es decir, el carbón industrial, que se aplica durante todo el siglo XIX, lo mismo que en el XX fue el petróleo, quiere decir que es lo que hizo posible una serie de transformaciones. De tal manera que tan pronto se empezó a usar el cobre, se descubrió de inmediato la máquina de vapor y una vez que se consiguió perfeccionar la máquina de vapor, se originó el ferrocarril, se originaron los barcos de vapor, se originaron, digamos, coches de vapor y distintas industrias que utilizaron el vapor. ¿Qué originó la introducción del ferrocarril? Pues que efectivamente transformó por completo todas las sociedades. Vamos a ver si tengo la suerte de coger. Esto es. Ahí veis, en la provincia de Huelva, antes de que se hiciera el ferrocarril de Río Tinto, ya existía el ferrocarril de Buitrón, el ferrocarril de Tarsis, las conexiones del río Guadiana, de la mina Santo Domingo y la de Sotiel Coronada. Es decir, antes de 1875 ya se habían, digamos, realizado estas construcciones de los ferrocarriles. Era lo que de alguna forma hacía competitiva las minas, y como la de Río Tinto, como ya veremos, estaba completamente en el plan artesanal, es el motivo por el que de alguna manera se producen una serie de debates, se lleva al Parlamento para la venta, se lleva al Parlamento por la ley de desamortización y hasta que al final acaba vendiéndose a un grupo extranjero. Pues bien, de alguna forma el cobre o el carbón industrial tiene como 8 veces más el poder calorífico sobre el carbón originado de la madera. Bien es verdad que cuando aparece planteaba serios problemas, como era el transporte. No se podía transportar desde el yacimiento hasta el lugar de consumo porque era altamente costoso. Precisamente había que tener ferrocarriles para poderlo transportar. Una vez que se iba teniendo esa infraestructura, se fue extendiendo el consumo del carbón, la aplicación de la máquina de vapor y la aplicación efectivamente del ferrocarril. La energía, por tanto, del siglo XIX fue el carbón industrial y la del siglo XX ha sido el petróleo. La del XXI
estamos discutiendo todavía cuando, sin género de duda, ya los Estados Unidos llevan como 40 años tratando de seguir creciendo con las mismas tasas o reduciendo las tasas de consumo de petróleo. Es decir, que lo que están aplicando es distintas fuentes que no tengan una dependencia tan alta del petróleo. Pues bien, ¿qué sucede con el ferrocarril en España? España había pasado por una decadencia brutal, estábamos en una crisis originada desde la Guerra de la Independencia que llega aproximadamente hasta mediados de siglo, estábamos prácticamente endeudados hasta los ojos, cosa que no era nueva porque ya venía históricamente, desde prácticamente Carlos V había un endeudamiento continuo, de tal manera que Carlos V tenía unos agobios continuos, lo mismo que Felipe II tuvo que declarar 4 estados de quiebra y los Austrias menores tuvieron que realizar 5, una Felipe III y 4 Felipe IV, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que esto nos viene de tradición, de tal manera que cuando tenemos la guerra de la independencia y la pérdida de las colonias americanas, se acentúa muchísimo más y estamos prácticamente sin ningunos medios financieros. El gobierno encarga en 1844 una comisión formada por ingenieros de camino que preside Juan Subercasse. Ellos razonan y dicen que hay determinados países que afrontan el sector público la construcción de los ferrocarriles y que hay otros países que, por el contrario, es libre, como pasó en Inglaterra y pasó en los Estados Unidos. Aquí, como no teníamos medios financieros, se optó por el sistema de concesiones, de tal manera que para poder construir un ferrocarril había que tener la concesión. Eso originó, evidentemente, una especulación tremenda, ¿no? Y cuando vienen las compañías a tratar de construir sus ferrocarriles, tienen que pasar por el tema de la concesión. Entre ellas fue la de Río Tinto. Un señor Lamier pues consiguió la exclusiva de todos estos transportes y hasta que no se la compraron no pudieron tener, digamos, la vía libre para poder realizar la construcción del ferrocarril. En realidad, mientras España estaba decayéndose por todos los lados, sin embargo, Inglaterra y Holanda tuvieron el gran esplendor. Ellos montaron, digamos, después de tener un desarrollo agrícola importante y una incorporación de los fertilizantes industriales, que es uno de los motivos por el que en el siglo XIX nuestra minería, digamos, se origina una revolución, es porque los fertilizantes industriales necesitaban azufre. Al agotarse las minas de Sicilia, de azufre natural, la única expectativa que tenían eran las piritas. Como ellos no tenían una cantidad apreciable de pirita, es cuando se fijan en las minas del suroeste ibérico y hacen, digamos, sus instalaciones tanto en el sur de Portugal como en la franja pirítica onubense, ¿no? Ellos, cuando tienen esta expansión agrícola, pues consiguen tener un aumento de los transportes, un aumento de las canalizaciones, tienen una industrialización textil, una acumulación de capital y una banca ágil. Ellos consideran que la justicia tiene que ser rápida y ágil, tienen unos progresos en las instituciones financieras, una internacionalización de los mercados y una fiscalidad que se basa en el control de los presupuestos. Es decir, Adam Smith, que es el gran defensor de todo el liberalismo o el librecambismo, mantiene la teoría de que los países no deben de endeudarse de manera ilimitada, deben de estar en unas condiciones que puedan soportar sus presupuestos y se endeudan cuando están en una situación extraordinaria, mientras que nosotros, crónicamente, desde prácticamente Carlos V, pues tenemos un endeudamiento bestial y sigue hasta el día de hoy. Y es un concepto que no dominamos, ¿no? Por el contrario, el mundo anglosajón parte con esa filosofía que expone magníficamente Adam Smith con su libro La investigación de las causas que originan la riqueza de las naciones, ¿no? Bien entendido, y los británicos no lo dicen,
que ellos, de alguna forma, tuvieron esas acumulaciones de capitales debido precisamente porque tuvieron 3 siglos del tráfico de negros de África y tuvieron además una piratería sobre las colonias españolas y las colonias portuguesas de 3 o 4 siglos. Es decir, cuando Hernán Cortés manda para Castilla los tesoros de Montezuma, en las Azores ya los franceses se apoderan del tesoro. Y de los últimos que hemos tenido, pues como sabéis, el Reina Mercedes, que estaba aquí a la altura del Algarve, de los 4 barcos que venían, se llevaron 3, ¿no? El otro fue hundido, ¿no? Que es el que ha aparecido después con los tesoros y demás. Pues durante todo ese tiempo, si os fijáis bien en la forma que tienen, digamos, las islas del Caribe, el flujo que había para poder regresar a España, toda la plata que se conseguían de los yacimientos, era que salían de los puertos de América continental, pasaban hacia Cuba y de Cuba se salía hacia allá, hacia Europa. Bien, ese recorrido, evidentemente, hay una serie de islas pequeñas, entre ellas está Jamaica, que ellos la dominan en 1600, y crean, digamos, un continuo tráfico de estar permanentemente castigando a toda la flota española y portuguesa que venía de regreso. Entonces, tanto desde las islas del Caribe como hasta aquí en el sur de España, eran, digamos, zonas donde la piratería era muy intensa y eso le originó una capitalización brutal, que eso nunca se dice, ¿no? Bien, la filosofía anglosajona parte del razonamiento que la acumulación de capital origina inversión y la inversión da aumento de productividad. Lo que quiere decir que al introducir la tecnología se aumenta el nivel de vida y se ejerce mayor dominio sobre los demás. Es decir, cuando Napoleón trata de que en los territorios o en los puertos que había en la península ibérica, tanto en Portugal como en España, como en las colonias americanas, no se le diera acceso a los barcos ingleses, lo originó de que la lucha que tuvo permanente fue terrible para él, porque de alguna forma no había manera de combatir, digamos, este contrabando que eran especialistas los ingleses. Y por más que luchó, nunca podía conseguir, digamos, el éxito de luchar contra ese mundo inglés, ¿no? Que eso nos pasó a nosotros en las colonias americanas. El tráfico permanente de la piratería y del contrabando hizo que no fuera posible poderlos castigar. Tanto es así que España tiene que ceder en 1640 a la paz de Westfalia los derechos para que pueda ir el barco de los distintos productos y el barco de los negreros, ¿no? Lo mismo que tiene que cederle, digamos, la isla de Menorca y Gibraltar, ¿no? Ahí en ese momento es cuando además consigue la independencia Portugal y, por supuesto, las colonias portuguesas en el resto del mundo, entre ellas Brasil, y Andalucía trata, a través del marqués de Ayamonte, de también tratar de ser independiente, pero no lo consiguen, ¿no? Lo cual quiere decir que desde 1640, con la paz de Westfalia, ya Inglaterra se erige como primera potencia y dueña de todos los mares, que era lo que desde, digamos, Isabel I se marcó como objetivo, ¿no? Dado que ellos no tenían colonias americanas ni tenían colonias en distintas partes del mundo, lo que hicieron fue la piratería, tanto al pueblo español o Castilla como al pueblo de Portugal. Ellos destrozan la escuela que había hecho el infante portugués aquí en Sagres y, digamos, le quitan el negocio de los esclavos y le quitan, digamos, todo, unido con los holandeses, hasta el negocio de las islas de las especias, ¿no? Con lo cual tienen un predominio absoluto sobre lo que va a ser tanto Portugal como Castilla, y evidentemente para nosotros supone un declive absoluto, que después ya termina con la paz de los Pirineos y por último con el Tratado de Utrecht, ¿no?
Entonces, todo eso es un reconocimiento de la decadencia que tenía España. Pues bien, ¿qué sucede en nuestra minería? Después de la caída del Imperio Romano, que al igual que pasó con las rutas con la India y la ruta de la seda y la ruta con el centro de África, quedó todo abandonado, pues incluso las minas nuestras también quedaron todas abandonadas. Nosotros habíamos tenido... todos estos yacimientos puestos en explotación en la época romana. Cuando termina el Imperio Romano, hay 13 siglos de silencio, nadie sabe nada. Es decir, no se desarrolla ninguna minería. Entonces, ¿por qué hemos logrado saber algo de lo que ha sucedido anteriormente? Pues precisamente por un testimonio, que son los escoriales. Ahí veis que están este es Río Tinto, aquí tenéis Porta-Atalaya, y allí tenéis los yacimientos que hubo en el siglo XIX, de Lago, Salomón, y que de alguna forma está toda esta zona de puntitos, está cubierta de esos grandes escoriales. Lo que dicen los distintos mineros, ingenieros de mina, que vienen por la zona, es que el yacimiento más importante, o los dos yacimientos más importantes, eran el de Río Tinto y el de Tarse, y que había aproximadamente 16 millones de toneladas de escoria en los alrededores de los yacimientos de Río Tinto y unos 4 millones en el yacimiento de Tarse. En los restos de los yacimientos se consideran que ya son yacimientos menores, ¿no? Pues bien, el profesor William, que es uno de los que ha tratado esta materia, hace un aforo y llega a cubicar que hay 16 millones, eso lo hace en 1930 aproximadamente, que hay como 16.300.000 toneladas de escoria de la antigüedad. Y él dice que el mineral que iban buscando tenía una ley superior al 5%. Es decir, en la medida que la ley es más alta, es más atractiva para el minero. En la medida que la ley es más baja, evidentemente es rechazable por el minero, porque el costo de explotación es mayor que el rendimiento que le da lo que ha extraído, ¿no? Pues bien, William dice que entre... A ver si aquí... Aquí está. William dice que, tal como se presentaban las minas, la parte de arriba, esas montoneras grandes, era un mineral de hierro que después se ha llamado gosa. Y desde esta línea divisoria para abajo es donde estaban los yacimientos, las piritas, ¿no? Que había una línea divisoria, tanto en Tarsis como en Río Tinto y casi todas las minas, que se llaman jarositas, y son muy importantes porque tenían unos altos contenidos en plata y en oro. Es decir, que eran minas auténticamente de plata. Entonces, si os fijáis bien, cuando tengáis una visita a Río Tinto o tengáis alguna lectura sobre la minería, veréis que las galerías que hacen los romanos van siguiendo siempre esta capa de jarosita. Lo que ellos extraen es mineral muy rico en plata y en oro. Modernamente se ha explotado esta capa de arriba, que es muy roja, que se llama gosan. Es decir, cuando Río Tinto Patiño hace su proyecto, monta un concentrador de metales preciosos en el mismo término, en la mina, lo mismo pasa después también en Tarsis, para tratar el gosan, porque tiene no tanta intensidad como la jarosita, pero tiene unas partículas determinadas en oro y plata. De tal manera
que si no hubiera habido ese Gozan, probablemente no se hubiera explotado en aquel momento el proyecto de Cerro Colorado, en los años 70. Entonces, la antigüedad parece ser que ha debido de haber más de 1,5 millones de toneladas de estas jarositas, que es la que se trató en la antigüedad. Pues bien, una vez que se terminan las explotaciones por el abandono que pudo haber en la época de la caída del Imperio Romano, lo que hay es 13 siglos de silencio. La pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿y cómo pueden estar unas minas de esta riqueza abandonadas durante 13 siglos, ¿no? La respuesta única es que cuando llegan los árabes a España, pues probablemente vieron que esto era un vergel y que de alguna forma su mundo, aparte de que tenían unos avances en determinadas ciencias, era la agricultura y la ganadería. Ellos desarrollan una agricultura maravillosa, con unos sistemas de regadío magníficos y de alguna forma, bueno, pues no se preocuparon de lo que podría ser, digamos, la cuestión de minería ni de metalurgia, ¿no? Por otro lado, cuando ya de alguna forma en 1262 Alfonso X conquista la Taifa de Niebla, pues prácticamente se está con el objetivo de terminar la guerra con Granada, ¿no?, que llega hasta el año 1492. También hay que reconocer, como nos decía Martín en su conferencia, que a mitad del siglo XIV toda Europa entera tuvo una epidemia de peste, pero una epidemia de peste que acabó con un porcentaje altísimo de toda la población y que se sufrió tanto en Portugal como en Castilla y como en los distintos reinos que había en la península, ¿no? Todos esos acontecimientos hacen que muy posiblemente, digamos, nadie estuvo pendiente de esta situación. Aquí, en nuestra costa, pues muy posiblemente se había producido ya un comercio entre Azores, las Islas Madeira y las Islas Canarias, y en la costa de Portugal hasta el Cabo de Fojador. Es decir, los portugueses ya habían conseguido hacer plantaciones de caña de azúcar en las Madeiras y en las Azores, las frutas que había digamos, en Canarias y la pesca que se podía producir en la costa de África, ¿no? Eso es uno de los motivos que a lo mejor en ese tráfico, en ese comercio, pues el famoso Alonso Sánchez, digamos, fue con el famoso recorrido que hacen las aguas por los vientos elíseos, pues terminar en América, ¿no? Y tuviéramos conocimiento a través de Alonso Sánchez de lo que había un continente que de alguna forma nadie sabía nada, y ese posiblemente pudiera ser uno de los grandes secretos de Colón, como refleja Manuel Manzano en su libro El gran secreto de Colón, ¿no? Todo eso hace que en las minas, pues efectivamente, están en ese olvido y en ese abandono. Pues bien, cuando ya estamos en el siglo XVIII, hay un aventurero, digamos, que de alguna manera rehabilita las minas de Río Tinto en 1725, un sueco llamado Livelto Wolters. Livelto Wolters era un señor que hacía expropiaciones en la ría de Vigo y tenía un real asiento por 3 años, y cuando viene a renovarlo en 1724 se encuentra que hay una petición de un señor llamado Baillán que solicita, digamos, la explotación de 5 minas en nuestra zona. Entre ellas estaba la de Río Tinto. Y consigue un real asiento en 1725 y logra poner en explotación las minas de Río Tinto. Desde 1725 hasta mitad del siglo XIX, prácticamente el único yacimiento que está en explotación es Río Tinto, el único. Es en 1840 cuando ya empiezan a ponerse diversas minas de nuestra provincia en explotación. El real asiento fue continuado por su sobrino Samuel Manuel Tequet y después por el administrador valenciano Tomás Sanz,
hasta que en 1759 la Real Hacienda toma posesión de las minas y lleva directamente, digamos, la explotación. Ya a comienzos de 1803 o 1804 tiene que cerrar la Real Fábrica de Artillería de Sevilla por el encarecimiento del carbón, motivo que también hace que Río Tinto tenga que cerrar. De tal manera que las explotaciones ya tienen el primer, digamos, síntoma de lo que es el agotamiento. Si tú la arboleda que vas cortando no la repones, te encuentras un momento determinado que tienes un colapso. Ese colapso se produce en los comienzos del siglo XIX. La guerra francesa llega a Río Tinto en febrero de 1810, con lo cual ya se produce la desolación absoluta y, digamos, el término queda completamente abandonado. Cuando se pierden las colonias de América, el Ullar, que había sido director general de minas en América, viene a España y evidentemente y lo nombran también director general. El hombre trata de rehabilitar la mina y lo único que puede hacerse es por cementación natural. La cementación natural no tiene nada que ver con la fundición, era simplemente que las aguas ácidas, como podéis ver cuando vayáis a cualquier mina de la lluvia, esa agua ácida le ponían hierro, planchas de hierro, y se adhiere, digamos, el cobre que hay en las aguas y puedes retirarle hierro y obtienes el cobre. Pues bien, dado que los cobres que se conseguían por este sistema son rechazados también por la Real Fábrica de Artillería y de Cobres de Sevilla, porque el afino no era bueno, porque el combustible no lo permitía. Entonces se compraban ya los que venían de Chile, los que venían de Perú, con lo cual es el abandono absoluto y las minas ya decide el gobierno que lo que hay que hacer es alquilarlas, ¿no? Pues bien, hay un alquiler que es magistral y lo que define, digamos, un poco lo que puede pasar en cualquier sociedad, y es el Marqués de Remisa el que alquila las minas por 20 años. El Marqués de Remisa, una vez que ya toma posesión, le dice al gobierno: miren ustedes, esto nada más que lo puede hacer un propietario. Aquí hay que hacer tales inversiones que realmente el inquilino lo único que puede hacer es sacar el mayor fruto, pero no puede realizar esas grandes inversiones. Como la mina se había recompuesto, o se había repoblado a través de los años por el abandono que tenía la arboleda, él pone un mecanismo en funcionamiento, que es fundir con el combustible que le facilitaba la arboleda. Estando yo en el archivo histórico de Madrid, me encontré con un expediente de la denuncia de la arboleda. Es decir, un ingeniero de minas llamado Ignacio Caravante, en 1837, hace unos denuncios de que había habido un abuso en la corta de arboleda que no hacía posible el que los yacimientos siguieran para adelante, ¿no? Entonces le prohíben seguir con este sistema. Y él hábilmente crea dos empresas, dos contratas, en el que una de ellas consigue la electrolisis del cobre, es decir, la cementación artificial, ¿no? Y eso lo hacen a base de hacer estos hornos famosos, como cuando se hace el carbón, que es las famosas teleras. Las famosas teleras no las hacen las compañías que vienen después, más tarde. Las teleras ya se venían haciendo, y masivamente con el Marqués de Remisa, ¿no? Entonces, el Marqués de Remisa termina su alquiler y pasan de nuevo al Estado. En ese momento es cuando ya tenemos la fiebre minera. ¿Y la fiebre minera por qué viene producida? Porque se habían agotado las minas de Sicilia de azufre natural y hacía falta azufre. ¿Dónde había azufre? En las piritas. ¿Y qué es lo que retiene y se retrasa? Había que tener los procedimientos de recuperación metalúrgica para poder fabricar el ácido sulfúrico. Como sabéis,
las torres de Galay-Lusac, los sistemas de cámaras de plomo y todo tal, se inventan todos en esta fecha. Y además había que saber separar los metales en la tostación que se hacía de la pirita para obtener el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, es cuando se ponen en explotación prácticamente las mismas minas que hemos visto antes en el mapa anterior, se empiezan a abrir y se ponen todas en funcionamiento para la obtención de azufre. De tal manera que en 1870 ya el 90% de los fertilizantes que se producían en Inglaterra procedían de nuestras minas. Es decir, fijaros bien cómo va cambiando todo el tema. ¿Qué sucede mientras se está abriendo, digamos, los ferrocarriles, como había abierto Buitrón, como había abierto Sotil-Coronada y como había abierto Tarsi? Pues que pasan a ser explotaciones modélicas. Lo que los ingenieros de mina en Río Tinto venían presentando en sucesivos proyectos ya se hacía realidad en Tarsi, se hacía realidad en Buitrón y se hacía realidad en Sotil-Coronada. ¿En qué consistían los nuevos sistemas de la introducción de la revolución tecnológica? En tener los ferrocarriles. El ferrocarril permitía llevar el COZ desde el puerto hasta la mina y la exportación de los minerales. Entonces, todos tienen un criterio uniforme. A partir de una ley determinada, se exportan los minerales directamente al exterior, a los puertos ingleses, y los minerales pobres, que tienen bajo contenido en metal, son los que se tratan por las teleras por la cementación y por el proceso de cementación artificial. De tal manera que todos estos proyectos hacen esa división. Minerales pobres se tratan en el término bocamina y los minerales ricos se exportan al exterior. Y Tarsi sirve de ejemplo en las distintas veces que va Río Tinto al Parlamento para su venta, porque se ponía como ejemplo de que la famosa mina ya era una explotación moderna y altamente rentable, mientras Río Tinto estaba colapsada porque no tenía medios y no tenía tal, no se podía hacer ni siquiera labor artesanal. En 1851, Bravo Murillo pone las minas de Río Tinto a la venta a través de una ley de amortización y consigue, digamos, llevarla hacia adelante, y cuando está en el Senado cambia la legislatura y se olvida, digamos, la venta de las minas de Río Tinto. Pero ya es cuando viene del ISNI, en 1853, viene a Río Tinto, porque viene por un grupo financiero, viendo que no podían hacerse cargo de Río Tinto, son los propios ingenieros de minas los que le dicen: váyanse usted al Alosno y allí tiene usted unos yacimientos, y él sigue respetando el nombre de Tarsi, porque es lo que de alguna manera, digamos, le están, digamos, aconsejando toda la gente de la zona. Y él pone en explotación los yacimientos del propio Tarsi y los de la Zarza. Del ISNI tiene un mérito especial porque él pone su propio dinero y se arruina, porque al trasladar las máquinas hay una epidemia también de peste y no pueden trasladarse de un pueblo a otro. Entonces él, todos sus ahorros y todo tal, se queda sin dinero, monta una empresa de cobre y de investigación del cobre, y esta es la que puede prácticamente seguir para adelante con todas sus actividades hasta que en 1866 hacen ya un acuerdo con la Tarsi, Sulphur and Copper, y logran ya hacer, digamos, todas las instalaciones, el ferrocarril, y poner con los sistemas de viabilidad de esta revolución tecnológica el yacimiento de Tarsi. Nuevamente, en 1855, con la ley de desamortización de Madoz, de una manera muy hábil se pone a la venta las minas de Río Tinto. Y se ponen porque en el artículo 2 se dice que se ponen a la venta todas las propiedades que tiene el Estado, salvo las que figuran en un anexo. Como en el anexo no figuraban las minas de Río Tinto, quiere decir que las joyas de la corona, que eran las minas de Río Tinto, pasan a la venta. En el debate parlamentario se pide
que se haga un estudio antes de vender las minas en una situación de precariedad. Y se encarga a Luis Anciola y Eloy de Cosío que hagan este trabajo. La memoria de ellos es un trabajo impresionante, es magnífico, y ellos estudian, digamos, los rendimientos que se obtienen cuando se hace minería por interior a cuando se hacen por corta o a cielo abierto. Hacen también un estudio de cómo tratarlo, fundición vía seca o por teleras, los minerales pobres que quedan en el término. Estudian también si es más barato o más caro pasarlo por ferrocarril o por carretera al puerto de Huelva, y se definen por el ferrocarril. Y por último, dicen que dónde montan la segunda fundición, en Huelva o en Asturias, y llegan a la conclusión de que es mejor Asturias porque transportar el cobre era mucho más caro que transportar, digamos, los cobres que ya estarían en el puerto de Huelva. El trabajo, una vez que la legislatura cambia, como sucedió la vez anterior, pues queda al olvido también, y de tal manera que cuando después vuelve a ir a las Cortes nadie tiene ni siquiera la memoria de Anciola y Cosío, ¿no? La memoria de Anciola y Cosío es una verdadera joya, lo mismo que sus planos, ¿no? Eso, si algún día hay un museo minero, pues lo lógico que todos estos planos deberían de estar en este museo. Están actualmente en el Archivo Histórico Nacional. Yo saqué copias, pero vamos, son malas copias porque en aquella época las fotocopias que se hacían no permitían más, ¿no? Una vez que ya, digamos, los conservadores logran paralizar la ley de desamortización de Madoz, pues ponen en explotación de nuevo las minas, ¿no? Tratan, los ingenieros de minas luchan como gato panza arriba por poner el establecimiento. Es admirable que el cuerpo de ingenieros de minas, la labor que realizan en el yacimiento, ¿no? Pero hay la mala fortuna de que el día 23 de diciembre de 1863 hay un hundimiento, con lo cual el sexto piso de la mina origina una serie de muertos y hace que se paralicen ya las operaciones. Y en 1867 nombran una comisión de visita que la preside el ingeniero de minas Ignacio Gómez Salazar, que tanto Huelva como Río Tinto le tenían que tener, digamos, una situación de agradecimiento y al menos, como mínimo, tener una calle, ¿no? Este hombre proyecta en la comisión que se haga un complejo industrial, que partiendo con un ferrocarril desde la provincia de Cáceres, en las minas de fosforita de Logrosán, el ferrocarril atravesara nuestra provincia, pasara por las minas de manganeso, en las minas de Río Tinto y llegara al puerto de Huelva, donde sería un complejo industrial que originaría una revolución agrícola. Es decir, que lo que estamos viviendo ahora, esto se escribió en 1870. Es decir, hay una serie de artículos publicados en la revista Minera donde se dice pelos y señales de este complejo industrial. Entonces, lo que faltaba nada más que era la sal, que se podía traer de Isla Cristina, de San Fernando, la cal de Niebla y el coc de Asturias, con lo cual el complejo podría tener todo tipo de fertilizantes, como se ha hecho después a partir de los años 70 en nuestra provincia, ¿no? Pues ese complejo, para que lo sepáis, está escrito magníficamente por este hombre, y dice este hombre que si a él le conceden un préstamo lo realiza por su cuenta y riesgo, ¿no? Es decir, es auténticamente admirable, el proyecto es magnífico y, digamos, la comisión de visita pues lo que da son las posibilidades de que esta situación se realice. Pero por motivos, digamos, quizá de que entrara la revolución del 68, el proceso revolucionario en este país, pues claro, lo que pide todo el pueblo es libertad. La libertad llega a tal extremo que el propio ministro Figuerola pide en las Cortes que, como se ha ido a un liberalismo a ultranza, se han acabado con todos los monopolios, con lo cual el Estado no tiene ingresos. Hay que ir a los financieros a pedir dinero, ¿no? Entonces,
es cuando entra ya de nuevo la ley de minas de 1870 y se pone ya el proceso de las minas en venta. Sale en pública subasta por 2 veces, en las 2 veces queda desierta, y queda desierta porque el grupo financiero comprador, que detrás hay un financiero que todo el mundo sabemos, lo que pide es que se declare de interés social la construcción del ferrocarril. Y hasta que no lo consiguen, no entran en la negociación. Después de las 2 subastas, el ministro de Hacienda va a los Rothschild y le ofrece las minas, ¿no? Entonces ellos dicen que directamente no lo pueden hacer. Y entonces se van al consorcio inglés y le dicen el Sundein y el Hawks, que eran agentes comerciales en la provincia de Huelva, que a mí me impactó aquella frase, ¿no? Dice, este país funciona por la ley del péndulo. De tal manera que ahora mismo tienen ustedes unos gobiernos que les puede permitir la posibilidad de que ustedes compren. Si ustedes se dejan de esta oportunidad, es muy probable que entre un gobierno fuerte, que es lo que pasaba en la ley de desamortización, las 2 leyes anteriores de desamortización, ustedes no puedan comprar. Y por la vía de urgencia se tramita la venta de las minas y se ratifica cuando entra la Primera República. Pues dicho sea de paso, yo creo que de 2 personas que ha habido inteligentes en este país, fue Amadeo I de Saboya, que es el que tramitó todo, y se fue de este país diciendo que esto no hay quien lo arregle. Y Estanislao Figuera, que fue el primer ministro de la Primera República, que un día se fue a pasear al Retiro, cogió el tren y se fue a París, ¿no? Y se despidió a la francesa, no dijo ni adiós, ¿no? Con lo cual fueron los 2 artífices de que la venta se pudiera realizar. Bien, pues llegado a este punto, no quiero cansaros más, porque yo me puedo llevar hablando de Río Tinto y de Tarse y de tal 5 días, pero esto no es posible. Damos por finalizada este acto y abrimos el coloquio. Y una pregunta que se realiza es, ¿tuvo influencia la familia Rothschild para el ferrocarril? La familia Rothschild fue la que encargó, digamos, una sociedad que se hizo dueña de todos los ferrocarriles de España. Era RT o FRT, una cosa así. Y, digamos, dominó por completo todos los ferrocarriles españoles, ¿no? En el caso de nuestra provincia, pues efectivamente la familia Rothschild interviene directamente en toda la negociación de la Compañía de Minas de Río Tinto, como en la de Almadén, porque realmente ellos no concedían ningún préstamo sin la garantía real de las minas de Almadén y las minas de Río Tinto. Es decir, ellos tenían el dominio absoluto, como los Furguer lo tuvieron en la época de Carlos V. Cuando los Furguer consiguen de Carlos V que le reconozca la deuda de su abuelo Maximiliano, digamos, el antiguo emperador del reino emperador romano, pues le ayuda con un complemento para que él pudiera ser emperador, pero en 1519 consigue el asiento o contrato de alquiler de las minas de Almadén y dominan las minas de Almadén durante siglos. Lo mismo que son los que de alguna forma, cuando se encuentran los grandes yacimientos de plata, él manda, bajo su dominio, bajo, digamos, su tutela, a todos los fundidores y mineros de Alemania, tanto en la zona de Huacanato, en México, como en la zona del Perú, digamos en el Potosí, ¿no? Y es el Reino de España el que consigue descubrir después las minas de mercurio de Huancavelica, ¿no? También en Perú, ¿no? Pero el dominio lo tuvieron los Furguer. Y en España, pues digamos, todos los procesos
revolucionarios que han necesitado dinero, porque Figuerola, por ejemplo, que fue el ministro de Hacienda tanto en la Revolución del 68 como en la Primera República, tiene que acudir a él. Él mismo lo manifiesta. Hemos querido ser tan liberales que teníamos los monopolios, entre ellos el del tabaco, y como quisimos quitar todos los monopolios porque eso no era democrático y eso no era liberal ni librecambista, pues eso hay que quitarlo. Entonces, al abolir los monopolios tuvo que acudir los financieros. Pero vamos, absolutamente, ¿no? Y las negociaciones que se hacen por parte de Sundein con la Amiable, que era el que tenía las concesiones, pues ellos iban de la mano de los Rothschild, ¿no? Es decir, que aquí todo esto, lo mismo que cuando vino del INI venía de la mano de los Rothschild, ¿no? Es decir, que eso son realidades, ¿no? El cierre de Río Tinto, Kissinger y el asunto de Chile, ¿no? Hombre, vamos a ver. La minería funciona de tal manera, y aquí tenemos un profundo conocedor de lo que es la minería, aparte que haya más personas en la sala. La minería funciona un poco como una gran despensa, ¿no? ¿Eso qué significa? Si los precios del mercado bajan, eso se lo escuchaba mucho a los metalúrgicos, ¿no? Que es un razonamiento también de Adam Smith. El mercado debe de funcionar en una banda de precios, de tal manera que no baje de un precio mínimo, porque en el caso de las minas el minero tiene que cerrar, o en el caso de un industrial, el industrial tiene que cerrar. Es decir, si el comercial, una red de distribución, aprieta mucho, pues el fabricante tiene que cerrar o buscarse otra alternativa, ¿no? Y si pasa del máximo, pues lo lógico es que entren los elementos que sustituyan ese producto. La competencia hace esa cuestión. Entonces, cuando en un momento determinado se abren nuevos yacimientos que tienen leyes más altas, ¿qué significa eso? Pues que si tiene un 6% en vez del 1%, yo exploto y le compro, digamos, en mejores condiciones al que tiene la ley del 6%. El del 1, si bajan los precios, pues me veo obligado a decir, paro. Paro. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando yo mis extracciones las pongo en el mercado, el producto de mis extracciones, resulta que me cuesta más la extracción que el precio que me da el mercado por ella. Entonces, no puedo seguir. Entonces, tengo que esperar un mejor momento. Ahora, por ejemplo, el cobre vale 8 veces más que valía hace 5 años o 8 años, y ahora se pueden explotar minerales con leyes de cobre mucho más bajas. ¿Por qué? Porque el precio lo permite. Así de claro. Entonces, el hecho de que se cierre, no viene, hombre, políticamente puede haber un juego de intereses, eso nunca se puede negar, ¿no? Pero las leyes del mercado son las que establecen si se cierra o se abre. Y el hecho de que se cierre en un momento determinado no significa que ya para la eternidad quedan cerradas, sino que se va avanzando en la tecnología, se va avanzando en la separación de minerales que son complejos y años más tarde lo que no fue posible se hace posible. Yo le decía a Emiliano Sáenz Escalera, cuando fue presidente de la Diputación, que muchos pantanos que en la provincia a lo mejor se desecharon en un momento determinado porque no había tecnología, con la tecnología que se va alcanzando se pueden hacer determinados pantanos porque lo permite ya en los nuevos sistemas. Pues eso pasa en minería, ¿no? En minería lo que funciona es el precio de mercado. La minería funciona con precios internacionales. El cobre, el oro y la plata son cotizaciones diarias, además muy oscilantes, de tal manera que los fundidores lo que pretenden siempre es comprar y vender el mismo día, con los mismos precios. Ese es el objetivo de ellos, para no haya especulaciones, que vendan en momentos malos o compren en momentos malos. Tratan de que lo que venden como producto final lo compran en la misma cantidad de metal, pero en forma de minerales. Y entonces
tratan de que no haya ninguna variación ni alteración. De tal manera que ellos son industriales y lo que buscan es trabajar con los márgenes que les permite, digamos, fundir, ¿no? La fundición es como las antiguas fábricas de harina, ¿no? Es decir, yo elaboro la harina y al señor que me trae el trigo, pues le pido por la transformación en harina una cantidad, ¿no? Pues eso es lo que un poco hace el fundidor. Y el minero le tienes que dar vida para que puedas mantener la mina. Si los precios van muy a la baja, con las leyes que tienes de metal, pues probablemente te obliga a cerrar. Pero no es un cierre definitivo, insisto, es un cierre transitorio. Es más, si vais a la mina, a Río Tinto, cuando pasáis camino de Aracena, hay unas presas donde allí está enterrado mucho mineral de oro y plata, porque en los momentos actuales no se pueden tratar. Entonces se guarda, pero cuando un día la tecnología lo permita, pues se puedan tratar. Yo tengo una consulta que realicé en uno de los libros cuando estuve en Londres, y era que los ingleses, cuando llegaron, tenían dificultades del mineral de pirita, que tiene unos contenidos en oro y plata, tenían dificultades para poder conseguir, digamos, el oro y la plata. Y entonces lo que aconsejaban eran que se pudieran guardar hasta que llegara el momento que se pudieran tratar. De hecho, tanto en Tarsi como en Río Tinto, en los años 30, se extrajo oro y plata, todo el que se pudo y más. Porque ellos tenían un gran riesgo de que en la Constitución de la República se decía que se podía expropiar las fuentes de riqueza del país. Entonces, estas minas lo que hicieron fue dejar relentir la producción. Es decir, que si se producía 1 millón de toneladas de mineral, pues se bajó el 15%, 250.000 toneladas de mineral. ¿Por qué? Pues por el temor a que lo expropiaran. Y entonces hubo despidos masivos y hubo despidos de todos los colores, ¿no? Eso era un motivo político. Pero generalmente lo que funcionan son los motivos económicos. No sé si he contestado. He hablado de hombres ilustres, el papel que hizo Luciano Escobar. Evidentemente fue uno de los grandes mineros que hubo aquí. Lo que pasa es que no he querido extenderme demasiado porque realmente son tantos que, hombre, no puedo en una conferencia de 1 hora hablar de cada uno de ellos, ¿no? Pero sí que fue un enorme ingeniero de minas. ¿Más preguntas? El papel que jugó Kissinger en el cierre de las minas, que algunos dicen que sacó a la venta la reserva de cobre de Estados Unidos para hundir a Chile. Bueno, no sé si te refieres a la nacionalización que se hizo de las minas de Chile. No sé exactamente, yo es que recuerdo haber leído en un artículo que ponía en relación a Kissinger con el hundimiento de Chile a base de sacar mucho mineral al mercado, que coincidía con la fecha en que aquí en Colado venimos abajo. Bueno, Kissinger ha intervenido, digamos, en todo, el petróleo ha intervenido en todo, ¿no? Cuando la nacionalización de las minas de Chile, eso pasó también aquí en España, es decir, algo parecido. Cuando los ingleses, digamos, ya ven que las minas que hay en Rhodesia le eran más atractivas, en África, le eran más atractivas que las que tenían en Río Tinto, porque eran yacimientos vírgenes con unas altas leyes de cobre, lo que querían era venderlas. Y desde el año 1939 aproximadamente, terminada la guerra, la idea de ellos era quitárselas de en medio como fuera, ¿no? No querían seguir ya aquí en España. Entonces ellos entablan conversaciones con el Banco Urquijo. Franco era un adicto a comprar al precio que fuera, y de hecho se compran las minas porque se empeña Franco, es decir, que los bancos no eran partidarios de la compra de las minas, ¿no? Y Franco es el que impone el criterio de comprar las minas, porque era una especie de un segundo Gibraltar.
y de alguna forma lo que querían era quitar ese sentido de colonia que tenía, ¿no? Entonces, en Chile lo que pasó, aquí vinieron técnicos de Chile cuando las nacionalizaciones, una vez que tú nacionalizas, pues claro, tú el mercado lo hundes cuando tú quieras. Es decir, tú no tienes dónde vender en el exterior. Es decir, uno de los grandes dramas que hemos tenido en el siglo XIX era que los mercados financieros no nos admitían la deuda española. La Revolución de 1868 parte de ahí. Es decir, no solo que Figueroa dijera de que ya el Estado no tenía ingresos, es que no te admitían en los mercados financieros la deuda española, ¿no? Por eso la deuda es una cosa que hay que contemplar con mucho calibre y muy serenamente, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias a todos y la próxima ya sabéis que la va a impartir don Fernando González de Canales y a la cual pues os pido que también asistáis si es que podéis. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.